Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Les habla Ricardo Aparicio. Aquí estamos en una nueva edición de Salud y Calidad de Vida. Si el calendario y las cuentas no me engañan, hoy es día 15 de diciembre, efectivamente. Hoy hace 43 años que yo tuve la suerte de hablar por vez primera ante un micrófono de radio que se escuchaba en una emisora de radio, Radio Mataró, que lamentablemente desapareció. Desde aquí mi saludo, mi cariño a toda la gente de Radio Mataró, mis compañeros y especialmente a su directora Paco Palasí, al que, como decía la canción, en este caso cada 15 de diciembre nos llamamos y nos felicitamos. Hoy por 43ª ocasión, pero hace 9 meses y un día que empezó el primer estado de alarma, o se decretó por vez primera el estado de alarma en España. Era cuando empezábamos a tener conciencia del SARS-CoV-2, ese COVID-19 que ha hecho imborrable, tristemente imborrable, a este 2020 que estamos a menos de escasamente 2 semanas de despedirlo. Pero se nos despide con más contagios, se nos despide con más fallecidos, se nos despide con una R, al menos en Madrid, en Cataluña, en Baleares, por encima de los ratios de los últimos días. Todo eso en una época en la que aún no hemos entrado en el invierno. El invierno, al menos desde el punto de vista meteorológico, otra cosa luego es el climatológico, empieza el 21 de diciembre, justamente dentro de 6 días. Vendrá el frío. De hecho, ya hace semanas que tenemos frío. Tenemos la vacuna a la vuelta de la esquina. Creemos que la van a adelantar. Son muchas cosas acerca de este COVID-19 que en esta última semana de programa no podíamos dejar de repasar, de contar, de comentar, de ver cómo estamos y sobre todo de prever cómo vamos a estar con nuestro neumólogo habitual en el programa, el doctor Francisco José Roch Vázquez, con el cual vamos a empezar en unos instantes inmediatamente esta edición de Salud y Calidad de Vida. Gracias por acompañarnos, bienvenidos, empezamos. Pues ahí lo tenemos, al doctor Roch Vázquez. Don Francisco José, muy buenas tardes, doctor, bienvenido. Buenas tardes, Ricardo, un placer. Bueno, estamos terminando el año, 9 meses, ya todo un embarazo desde aquel estado de alarma, no desde que empezó a conocerse la existencia del COVID, primero antes en Italia, antes en China. Se habla de que en noviembre ya hay casos detallados de que hubo COVID, desde ya hace más de un año. Bueno, la situación al día de hoy, doctor, las últimas noticias son 388 fallecidos, 10.328 contagios y un uy. Cuidado que venimos de un puente de la Constitución, de un Black Friday, con unas calles tal vez demasiado llenas, con unas terrazas que desde hace 3 semanas, sobre todo en comunidades en las que se volvieron a cerrar los bares, los restaurantes se volvieron a abrir, y con unas navidades, con una Nochebuena, con un fin de año, que estamos ahí, que no nos llega la camisa al cuello, doctor Roch Vázquez. Usted como neumólogo, ¿cómo leería la situación actual? ¿Estamos mal? ¿Estamos que hay que tenerle mucho cuidado a lo que vamos a hacer en los próximos días? Ahora hablaremos de la vacuna. ¿Es una cuestión que todos hemos de ser autogestores de nuestra propia responsabilidad, como muchas veces hemos dicho desde el primer momento, doctor? Bueno, no sé si me oís bien, porque yo te oigo muy bajito, Ricardo. No sé si me oyes bien. No te preocupes, doctor. Ahora creo que me vas a oír mejor. Es una cuestión de volumen perfecto. Te oímos perfectamente, doctor. Adelante. De acuerdo. Sí. Bueno, en cuanto al tema del pronóstico de la evolución de la pandemia en España, sí. Los datos que hemos podido ir extrayendo, parece que de una forma global hay ya una tendencia decreciente de la ola, y durante estos próximos días de diciembre es previsible que vaya controlándose la situación. Ya por lo menos los gráficos indican que hemos bajado ya bastante esta segunda ola. Pero bueno, no todas las comunidades autónomas van a llevar esta evolución de una forma homogénea. En unas tardará más, en otras menos. Pero parece ser que, bueno, se espera
que si nos descuidamos un poco, pues en la primera quincena del mes de enero, Sí. que es una época bastante crítica, ya no solamente por el tema del COVID, sino también por el tema de otras infecciones respiratorias muy características de esta época, Ujú. pues que haya un repunte de contagios y de enfermedades respiratorias que pongan un poco en jaque nuevamente a la sanidad española, ¿no? Hay dos comunidades autónomas en las que yo me quería también centrar, Sí, que han estado hasta ahora bastante bien, que son las Islas Baleares y Canarias. sí, correcto. Pero ya desde hace unos días, y tal y como vaticinan los pronósticos a nivel internacional, se está observando y se va a seguir observando una tendencia alcista de la ola epidémica en estas islas, ¿no? Y probablemente van a sufrir un repunte muy notable en los meses de enero y febrero y posiblemente hasta bien metido el mes de marzo, Sí. sobre todo en Canarias, ¿no? Mientras que en la península la situación va a ir progresivamente mejorando y se espera que ya haya, digamos, un control casi muy importante Sí. para finales del mes de abril. Efectivamente, Baleares, por ejemplo, hoy he visto un gráfico que comparado con el resto de comunidades autónomas, en la última semana es la que más había aumentado el número de contagios, ¿no? Ahora me habla usted de Canarias, la península va a ir a menos. ¿Eso significa que estés donde estés, antes o después el virus te va a atacar y antes o después el virus te va a acechar? Es decir, aquí no hay nadie que tenga patente de corso, doctor. Bueno, una de las cosas que se está hablando es Sí, que hay una relación también de tipo estacional, ¿no? sí. Se ha visto que el virus del SARS-CoV-2 es muy frágil con temperaturas por encima de los 27 grados, es fácil acabar con él con esa temperatura. Ya. Sin embargo, resiste temperaturas bajo cero y además se transmite muy bien en ambientes donde hay humedad. Ujú. Bueno, pues estas circunstancias pueden hacer que esta situación pues no se acabe de controlar, Ya. especialmente en estas zonas, ¿no? Ujú. Pero al final lo que más importa es el tema del control, ¿no? Del distanciamiento, de las medidas de higiene de manos y tal. Parece que en cuanto la ola viene para abajo, ya bajamos la guardia Ujú. y nos enfrentamos nuevamente a otra ola por culpa de eso. Claro. Y yo no invitaría a nadie a que bajara la guardia hasta que no haya un porcentaje de la población significativo que estén vacunados. Bueno, eso tardará, evidentemente. Hoy, Sí. hoy estamos todos pendientes, lo dicen todas las comunidades autónomas, lo dice también el ministro Villa, que las Navidades, de momento, se han tomado unas medidas determinadas en cada comunidad autónoma, una hora de cierre concreto, un número de comensales concretos, los famosos allegados, doctor Roch Vázquez, pero se está pendiente de la evolución de los próximos días. Usted dice que está bajando, pero que a veces está pendiente de los próximos días por si hubiera que cambiar estas medidas, lógicamente a reforzar estas medidas, como están haciendo países de Europa, como es el caso de Francia, o como es el caso de Italia, o de la propia Alemania, que están poniendo realmente medidas muy restrictivas. ¿Usted sería restrictivo o más restrictivo en estas medidas cara a la Nochebuena, cada Navidad, cada fin de año, o ya con esa autorresponsabilidad que citábamos al empezar el programa, le parece suficiente porque hagamos una cosa o hagamos la otra, enero va a ser temible? Bueno, una de las cosas que hemos aprendido a lo largo de esta pandemia, por lo menos en España, es que la autodisciplina deja mucho que desear. Y al final parece que es cuando nos llevan por una línea cuando más caso hacemos, ¿no? Ya. Entonces, yo sí que sería restrictivo, por lo menos en estas Navidades, porque aunque bueno, confiemos en la buena voluntad de la gente, es Sí. muy difícil que nos resistamos, después de haber estado tantos meses con medidas de aislamiento, de confinamiento y todo lo que nos ha venido encima, a no disfrutar de unos días, ¿no? Es difícil resistirse.
pero yo creo que tenemos que hacer un último esfuerzo. Yo creo que ya cuando tengamos la vacuna disponible Sí. ya nos podremos relajar un poco, pero entre tanto no deberíamos. Y yo sí que sería restrictivo, especialmente en estas fechas. Es decir, ¿valdría la pena perder una Navidad para ganar muchas más? Bueno, Ese sería el perder, mensaje. más que perder la Navidad, yo creo que disfrutar la Navidad, pero de otra forma. Sobre todo con tus contactos, con tus conviventes más allegados Sí. y poco más. O sea, que eso es un poco lo que tenemos que hacer. El ponerse a hacer ahora test de antígenos a todo el mundo para saber si son contagiosos o no, bueno, Bueno, este es otro tema, ¿no? Hay gente que lo veo dice, no, difícil, ¿no? el tema que hay gente que dice, no, no, es que yo voy a pedirle a todas las personas que vengan el día de Nochebuena, vengan el día de Navidad, o vengan el día que vengan a casa, que se hagan un autotest de estos que ahora se puede hacer uno en el propio domicilio y saber si te sale positivo o negativo. ¿Sirve de algo hacer esto? A lo mejor sí, a lo mejor para saber que somos negativos, pero también para saber si somos positivos. Y si lo somos, lógicamente, hay que decirlo y guardar cuarentena. A ver, de momento no tenemos una prueba antigénica que sea fiable al 100%. Podemos tener una falsa sensación de seguridad Ya. cuando nos dicen que un test de antígeno es negativo. Sí que es cierto que es una prueba que nos ayuda sobre todo a saber no si estamos infectados, sino si somos o no contagiosos, que es un concepto Claro. distinto. Sí, sí. Entonces, el que el test de antígeno sea negativo te dice, vale, no eres contagioso a día de hoy, Claro. no sabemos cómo serás mañana o pasado mañana. Entonces, al final yo veo que, sobre todo, no nos tenemos que complicar tanto la vida en ese sentido, ¿no? Yo creo que al final, si guardamos el distanciamiento social adecuado, sería una medida más que suficiente, ¿no? Sí. Mire, hace poco, y cuando digo hace poco, hace un día, se ha publicado un artículo que considero que es muy, muy interesante, eh, que hace un metaanálisis. Un metaanálisis es una revisión sistemática muy exhaustiva, muy amplia, y se han estudiado 54 publicaciones referentes al tema de la transmisión del COVID, ¿no? Después de todos estos meses ya hay una serie de conclusiones a las que se ha llegado muy importantes sobre el tema de la transmisión domiciliaria. Y esto son datos que nos aportan mucha información de lo que tenemos que hacer precisamente estas Navidades, ¿no? Una de las conclusiones más importantes que llega a este estudio es que los espacios donde hay mucha gente metida dentro de una habitación es más peligroso que haya muchas personas metidas en un mismo domicilio. A eso le llamamos hacinamiento. El Claro. hacinamiento es cuando tenemos muchas personas Sí, en un sí. mismo Sí, habitáculo. sí. Por ejemplo, vamos a meter a toda la familia estas Navidades en el salón. Claro. Bueno, pues eso es una práctica que supone más riesgo que tener a la familia dispersa por toda la casa. Luego, también se ha visto que la transmisión, por ejemplo, si alguien está infectado en la familia, es más probable que se contagie el cónyuge que el resto de la familia, incluidos los hijos. Los hijos juegan un papel muy poco relevante en la transmisión domiciliaria. Es decir, es más probable que se contagie tu mujer o tu esposo que tu hijo, especialmente si el niño tiene menos de 10 años. Y bueno, pues son cosas No, muy curiosas, ¿no?, que tenemos que vigilar sobre todo en las no, Navidades. no está claro. En una mesa, en un hacinamiento, porque la mesa la tenemos en el comedor, ¿no? En el salón, ahí hay 10 personas, que hay comunidades que permiten hasta 10 personas, evidentemente en principio con una mascarilla, pero que al cabo de 5 minutos esa Mm. mascarilla va a desaparecer, vamos a empezar a hablar pues en un tono más alto, van a venir los aerosoles, Claro, y, claro. evidentemente Bastan, eso es un crucero de... es Claro, suficiente que haya 15 minutos claro. de contacto
Sí. estrecho con una persona sin mascarilla, 15 minutos son suficientes para poder ser contagiado. Claro, y además ahí vamos A un espacio de menos de 1 metro. a no ser que vivas en un palacio, no tienes mesa para guardar el metro y medio Por entre eso nos comensales, preocupa, ¿no? claro, Claro, por eso nos preocupa mucho estas festividades, porque somos muy de meter mucha gente en una misma claro, habitación y claro. Oye, en espacios cerrados, ¿no? y a la tercera copa, después del segundo villancico, no te vas a dar un abrazo, no te vas a dar dos besos, no vas a... Hombre, es que es algo que además es inherente. Y menos mal, digo menos mal, usted a lo mejor me va a corregir, doctor Roch Vázquez, que este año parece que la gripe, como ocurrió en la Navidad del hemisferio sur, no está dando señales de vida, o al menos demasiadas, ¿no? Ujú. Bueno, parece que lo que estamos viendo, por lo menos en el hemisferio sur, que era una baja incidencia de gripe, Sí. se está confirmando también en el hemisferio norte. Las cifras Ujú. de incidencia que están ya siendo publicadas en Estados Unidos están reflejando que hay una incidencia atípicamente baja, ¿no? Por estas fechas ya hay muchos estados americanos que en un año normal suelen estar en rojo, ¿no? Lo Sí. que llaman el semáforo en rojo de incidencia de gripe. Ujú. Y están ahora prácticamente todos los estados en Estados Unidos, todos están en color verde. Es decir, hay una incidencia muy, muy baja, ¿no? Sí. Probablemente un poco, pues por lo mismo que hemos hablado en otras ocasiones, el Claro, distanciamiento social y la mascarilla, claro. pues han contribuido a esto. Pero también llama la atención que no se ha visto ninguna cepa nueva que sea especialmente virulenta este Sí, año, sí, sí, sí. lo cual, bueno, pues en cierto modo es una buena noticia. Es una muy buena noticia, está claro. Yo siempre recuerdo, cuando me pongo la mascarilla, claro, siempre recuerdo a mi madre, cuando yo era pequeño, decía, tápate la boca, Ricardo, tápate la boca. Y yo digo, bueno, pues ahora con la mascarilla voy todo el rato con la boca tapada. La vacuna, doctor Roch Vázquez, ya tenemos la primera aprobada, creo que mañana va a aprobar la FDA también la de Moderna, la Unión Europea está corriendo, en principio tenía que aprobar la de Pfizer el 29 de diciembre, la de Moderna a primeros de enero. Las de Pfizer tenían que estar aquí entre el 4 y el 5 de enero. Digo tenían porque parece que lo van a aprobar de urgencia ya el día 21, el próximo lunes, aquí en Ujú. Europa. Es decir, Sí, la verdad es que adelantan una semana. no hay realmente motivos para demorarlo, porque Ujú. ya le digo que Reino Unido, Sí. Estados Unidos y, en fin, otros países ya están poniendo la vacuna, ¿no? O sea que no hay un motivo realmente más que probablemente de tipo logístico para el ponerla antes o después, ¿no? No, no sería extraño que de aquí a pocos días se adelante si hay disponibilidad logística, ¿no? Para poderla empezar a poner. He oído o he leído, y porque ya a estas horas de la tarde, de noche, uno ya no sabe en qué digital, en qué canal, ha oído ya, pero una fuente que me merece el crédito para ahora comentarlo, que todos sabemos que estas vacunas van a tener dos dosis, que van a estar diferenciadas en 21 días en el tiempo, ¿no? En 3 semanas. Primera dosis, Efectivamente, sí. segunda, y a la semana 1 de la segunda dosis o a la 4 desde la primera es cuando uno empieza a coger la inmunidad. He oído hoy o he leído, no lo sé, insisto, pero que entre la primera dosis y la segunda dosis una persona puede contagiarse igualmente de COVID que la que no se haya vacunado. Bueno, eso hay que matizarlo porque recientemente ha salido un nuevo trabajo, Ujú. precisamente de Pfizer, que lo han dado a conocer a las autoridades de la FDA, Sí. que lo que han visto por la evolución que están siguiendo de los participantes en el ensayo clínico de Pfizer, se ha visto que las participantes que recibieron la primera dosis, Sí. a partir del día 10, a partir del 10.º día de la administración de la vacuna, ya empiezan a desarrollar títulos de anticuerpos. Y estos títulos de anticuerpos se van elevando progresivamente de una forma muy notable en el intervalo que hay entre la primera y la segunda dosis. La segunda dosis, por tanto, no parece que sea una dosis que vaya a reforzar o a elevar más el título de anticuerpos, sino que habría una tendencia alcista de los anticuerpos con la primera dosis, y cuando llegue el momento de ponerse la segunda dosis, Ujú. lo que se quiere conseguir es un efecto meseta.
es decir, mantener ese título de anticuerpos estables. Entonces, al principio se decía que sí, que entre la primera y la segunda dosis podía producirse un contagio. Sería mala suerte, Mala pero suerte. puede ocurrir, y que había que esperar a pasados 7 días después de la segunda dosis, pero ahora, retrospectivamente, se está viendo cómo se han comportado los títulos de anticuerpos de los participantes del ensayo clínico y se ve ya que al 10.º día ya se empieza a tener una inmunidad protectora. Es decir, que sobre todo el contagio sería en esas primeras semana y media, posiblemente, de la aplicación Sí, de la sí, vacuna. sí, 94, 95%. Yo, sí. yo insisto, está muy bien, se han acortado plazos, pero todavía nos faltan pues, muchos papers, como dicen los médicos, mucha información, evidentemente, que esa solamente nos la va a dar el tiempo. Hay gente que se pregunta, ¿y las personas que han padecido COVID, que han estado incluso ingresadas por COVID, que lo han pasado mal por la COVID, estas personas también tienen que vacunarse, doctor Roig Vázquez? Bueno, depende un poco con quién discutamos este tema, ¿no? Si discutimos este tema con expertos de Estados Unidos, Ujú. ellos recomiendan que se vacune toda persona, que incluso aunque hayas pasado el COVID. Ahora bien, si tienes títulos de anticuerpos todavía en sangre, no haría falta una vacunación con carácter prioritario. Es decir, se podría demorar, por ejemplo, si estás recién dado de alta de un COVID, podrías esperar aproximadamente unos 3 meses a poderte vacunar, ¿no? Si has padecido el COVID hace más de 3 meses, entonces es muy probable que tu título de anticuerpos ya sea muy bajito y entonces ya sí que se recomienda vacunar de forma inmediata. En el caso, por ejemplo, de personas que han tenido un COVID grave, estos pacientes suelen tener títulos de anticuerpos más altos y más duraderos Uh-huh. que los pacientes que han tenido un COVID asintomático o leve. Entonces, parece que en un orden de prioridad se tendría que vacunar antes una persona que ha tenido un COVID asintomático o leve, que no ha necesitado ingreso, a alguien que sí que ha necesitado ingreso por cierta gravedad, ¿no? La verdad es que esto, visto desde Europa, cambia un poco el tema, porque en Europa las autoridades europeas todavía no acaban de ver muy claro en qué momento habría que vacunar a los pacientes que han pasado el COVID y sí, porque no hay todavía un estudio a largo plazo para ver si realmente la inmunidad natural, la que adquirimos con la infección, Sí, sí. es o no suficientemente potente como para poder estar varios años sin vacunarnos, Claro. ¿no? Todavía hay mucho desconocimiento en ese sentido. Sabemos, por ejemplo, que hay enfermedades víricas que cuando las pasas te dan una inmunidad para toda la vida, como Uh-huh. por ejemplo las paperas o el sarampión. Sí. Y en cambio hay otras enfermedades víricas que no es así. Y te tienes que estar vacunando. Por tanto, el COVID, que es una enfermedad nueva, pues todavía nos queda mucho por aprender. Pero parece que hay cierto consenso entre expertos a nivel americano Uh-huh. de reconocido prestigio que están recomendando que los que han tenido la enfermedad se vacunen, ¿no? Nos falta tiempo. Igual tampoco sabemos cuánto va a inmunizarnos una vacuna, ¿no? ¿Cuánto tiempo? O sea, eso No lo también. sabemos. Claro, No sabemos eso lo cuánto tendremos dura que. la inmunidad del que ha padecido la enfermedad Claro. como el que se ha vacunado. No lo sabemos todavía. Lo tendremos que ir viendo. 9 meses después del estado de alarma, más de un año después de que ya la COVID estuviera con nosotros, según el cuarto estudio de seroprevalencia, doctor Roig Vázquez, se llega a la conclusión de que 4,7 millones de personas, de españoles, se ha infectado de la COVID. Imagino que ahí también estarán incluidas las personas asintomáticas. Eso supone un 10% de la población, lejísimos de lo que se pretendía como inmunidad de rebaño todavía, ¿no? Sí, bastante lejos, porque lo que se llama inmunidad de rebaño no se consigue hasta obtener por lo menos entre un 60 y un Por eso. 70% Uh-huh, de tasa de contagio, ¿no? uh-huh. De todos modos, yo ya he aprendido que el tener estos datos de seroprevalencia a efectos prácticos
Pues no sé si me interesan mucho, porque realmente sabemos que el título de anticuerpos son títulos de anticuerpos que de una forma natural van a ir descendiendo progresivamente. Entonces, todas estas personas que han resultado infectadas, que ahora son un 10% de la población española, no sabemos dentro de muy pocos meses si realmente van a seguir estando protegidas. Es decir, es un dato que, bueno, que hay que tomarlo entre comas, ¿no? Sí. Decir, bueno, vale, está ahí, es un dato que puede tener cierto interés desde el punto de vista epidemiológico, pero a efectos prácticos No es muy... Ya, no cambia mucho en las no, circunstancias, está claro. porque el que me digan que prácticamente la mitad de los residentes en centros geriátricos tienen ya anticuerpos, bueno, es una información que me dice que la mitad de los ancianos que están en residencias han padecido la enfermedad, Ujú, pero les voy a tener que seguir protegiendo igual y les voy a tener que vacunar igual y voy a tener que tomar las mismas medidas igual porque no sé si su inmunidad, especialmente en los ancianos, claro. es una inmunidad suficientemente protectora. Van a ser de los primeros en vacunarse, que tampoco la gente piense que porque haya ya la vacuna a la vuelta de la esquina, que esté llegando ya a España, y además las dosis de Pfizer creo que van a venir de la planta que tienen en Bélgica, o sea, no vienen desde... Sí, todas vienen desde Bélgica. A menos 70, menos 80, pero bueno, a uno le da la tranquilidad de decir, bueno, el desplazamiento es más corto, ¿no? Para que no se rompa la cadena de frío en algún lado, que estoy seguro que eso lo tendrán muy estudiado y muy profesionalizado, ¿no? Pero que nadie piense que en febrero estamos todos vacunados. Yo creo que No, no. el año que viene a estas alturas, a lo mejor habrá alguien que aún no esté vacunado. Fíjese, hablo de un año vista. A lo mejor Sí, estoy exagerando, pero esto evidentemente es lento, con lo cual no hay que bajar sí. ni mucho menos la guardia. ¿Una mujer embarazada se ha de vacunar o no se ha de vacunar, doctor Roig Vázquez? Pues mira, te voy a contestar un poco muy parecido a lo que te he contestado antes con la pregunta anterior. Según el autor. Los expertos americanos están recomendando, me refiero a expertos en el ámbito de la obstetricia y de la Sí, ginecología, sí. están invitando a que la FDA reconsidere la postura de vacunar a las mujeres embarazadas, sobre todo por una cuestión de tipo ético. Dicen que no es ético tener a una mujer sin vacunarse, sin tener una protección, 2 meses antes de quedarse embarazada, 9 meses de embarazo y luego los meses que le eches de lactancia. Entonces, sabiendo que el COVID en la mujer gestante está considerado como de alto riesgo de ingreso o de complicaciones o de letalidad, ¿no? Es decir, el riesgo ya está catalogado como factor de riesgo, tanto como puede ser la obesidad o puede ser la diabetes, ¿no? Y en cambio en Europa Sí, no es así. sí. En Europa son más partidarios de cautela, esperar y ver qué pasa. Al final se está planteando un dilema, un debate desde el punto de vista ético. Se hacen uno ya preguntas como ¿por qué la mujer no va a decidir de forma autónoma qué es lo que quiere hacer en conversación con sus especialistas que le asesoren y la mujer libremente tomar la decisión? Hay muy pocos estudios con Claro. medicamentos que se hagan en mujeres gestantes, muy pocos. Y al final tienes que sopesar el riesgo y el beneficio. ¿Qué es más arriesgado? Claro, ¿Vacunarte claro. o tener un COVID grave? Pero en ese caso, lógicamente, sí serían las que decidieran que sí, serían de primerísimo elección, ¿no? Es decir, no tardar, porque si no, cuando le toque la vacuna al niño, a lo mejor ya está haciendo, iba a decir el servicio militar, ya no se hace, pero ya está, Claro, claro. ya está en la guardería, ¿no? O sea que Claro, el tendrían, llamamiento que se hace es para que claro, ya pues las autoridades claro. tanto de la Agencia Europea del Medicamento como la FDA pues tomen una postura a no más tardar en los Sí, próximos días sí. para sentar una recomendación y posiblemente sean la FDA los que se nos adelanten. Pues a mí se me ha pasado rápido, se me ha adelantado el reloj en esta media hora de programa, de esta charla siempre amena y siempre grata con el doctor Francisco José Roig Vázquez. Doctor, es la última semana de programa, vamos a tomarnos unos días de descanso. ¿Algún mensaje final como experto, como neumólogo para todos los oyentes y espectadores de Salud y Calidad de Vida? Bueno, este año ha sido un año
muy complicado para todos, Inolvidable. un año inolvidable y muy desgraciado para mucha gente. Ujú. Es un año que nos ha dejado una huella muy importante y que nos está dando importantes lecciones de cómo tenemos que cuidarnos y de cuidar también a los demás y el entorno en el que nos rodeamos. Yo creo que estas Navidades nos tienen que servir un poco pues para reflexionar en el mundo en el que estamos viviendo, cómo queremos vivir, que tenemos que estar muy unidos, especialmente con la familia, que son ¿Cómo los que más queremos hemos vivir? sufrido. Y yo creo que al final Hostia, pues. tenemos que disfrutar estas fiestas, pero manteniendo sobre todo una precaución, sobre todo pues con los contactos que no conocemos o con los contactos que no son habituales y evitarlo en la medida de posible, ¿no? Pues doctor Roch Vázquez, gracias por todo, gracias por estos programas que estoy seguro, si usted quiere, evidentemente, a la vuelta de vacaciones y a lo largo del 21, que esperemos sea mucho mejor que este 20, difícilmente puede ser peor, pues sigamos conversando y sigamos repasando Sí. la actualidad y entre tanto desearle a usted y a todos los suyos, pues dentro de lo que cabe, las más felices fiestas posibles. Un abrazo, doctor, y muchísimas Igualmente, gracias. igualmente, un abrazo. Gracias, don Francisco. Hasta muy Adiós. pronto. Aquí seguimos. Estamos en Salud y Calidad de Vida. Son las 8:31. La actualidad que nos ha traído el doctor Roch Vázquez sobre este COVID. Bueno, podríamos haber comentado muchas más cosas. Hay cosas que yo no sé si son ciertas o no. He oído por ahí que el gobierno británico daba barra libre. Tampoco sé sí sé lo que significa barra libre, pero en este caso no sé si es conveniente del 23 al 28 de diciembre, libertad de movimientos, libertad de reuniones. Oye, 5 días, haced lo que os dé la gana. Y luego, en todo caso, ya lo arreglaremos. En todo caso, ya lo arreglaremos, porque parece que hagamos una cosa o hagamos la otra, pues las cosas están así un poquito pendientes de un hilo. Doctor Guerola, Modest Guerola, angiólogo, cirujano vascular. Muy buenas tardes, doctor Guerola. Buenas tardes. Que la semana pasada hizo usted vacaciones, ¿eh? Sí, sí. Bueno, porque hicimos el puente. No le veo, doctor Guerola. Ahora le veo. Estaba aquí, ¿eh? Ya sé que estaba ahí, ya sé que usted es buen oyente del programa y siempre quiere desde las 8 estar atento a todo lo que aquí se cueza o se diga, ¿eh? Y bueno, ya he visto que ha sido media hora exclusiva de la COVID, exclusivo del tema de las vacunas y del tema de, bueno, oye, al menos los datos hablan de que hay más olas, de que, bueno, no lo sé, hay tanta incertidumbre en todo esto, doctor Guerola, que no sé qué es lo que piensa usted, ¿no? Como médico, Yo solo tengo que decir amén, como alabado sea el gobierno. o como ciudadano de a pie, ¿no? Y Hombre, ya está. No hay más que decir. Esa sonrisa que oigo de fondo usted ya le ve, doctor Guerola, pero yo no y la audiencia tampoco. Pero esa sonrisa es clara, ahí está, clarísima, del profesor Allué Creus. Profesor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Josep Allué Creus, que ya saben que es doctor en farmacia, vocal del Colegio Oficial del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona en plantas medicinales y en homeopatía, y es un gran experto, es VIP, es Very Important Person en el mundo del cannabis terapéutico. Justo. Oiga, ¿sí o no? Bueno, es VIP en otras muchas cosas, profesor, pero bueno, hay que recordar que hace ya más de un año, porque el tiempo no corre sino vuela. Hubo una reunión en un hotel de Madrid en el que se invitaron a 200 personas, no más, muy estudiadas, muy escogidas, y ahí estaba usted. O sea que eso es ser un VIP. Por cierto, que hay noticias. ¿Hay algún comentario que quieran hacer acerca de la COVID, por cierto, para enlazar y entrar en otros temas? Profesor, las farmacias siguen estando bien, siguen estando preparadas, siguen estando, pero yo creo que infravaloradas, ¿no? Hemos empezado ya a colaborar en la recogida de muestras para realizar las pruebas PCR. Se ha empezado en el barrio de las Corts en Barcelona, Sí. y después se irá ampliando a toda Cataluña
para colaborar en el muestreo con las PCRs para el sistema de salud. Quiere decir que estamos empezando a colaborar y creo que poco a poco seguiremos colaborando porque evidentemente toda ayuda es buena en este caso y es más real que nunca. O sea, todos hacemos falta y una estructura como el de las farmacias que atiende a todo el mundo en cualquier pueblecito de Cataluña, sí. Evidentemente es una estructura que no se puede dejar ir porque los tiempos siguen estando difíciles. Quiero decir, yo creo que ya se hablaba hace un rato, yo también he estado viendo mientras paseaba, porque es que hoy he estado desde las 8:30 hasta las 7:30 en un concurso de profesores lectores de la universidad. Y estaba ya sentado todo el día, estaba cansado y salí a dar un poco de aire fresco. ¿De 8:30 a 7:30? ¿11 horas? 11 horas, sí, hemos parado una hora para comer. ¡Qué bárbaro! Claro, hay una plaza y hay cinco opositores. Hay que darles al menos 1 hora y media a cada uno para que presenta el currículum y seguro que los chicos eran excelentes. Pues estoy muy preocupado realmente, porque claro, la plaza es para un profesor lector, que estamos hablando de una plaza temporal, una plaza que dura 4 años como máximo, y las personas que se han presentado tienen unos currículums, vamos, impresionantes. O sea, tenemos en este momento personas muy bien formadas en la universidad y no somos capaces de ofrecerles plazas. Yo no digo que se tenga que ofrecer una plaza de por vida, pero hombre, una plaza con un mínimo de estabilidad, con un nivel, teniendo en cuenta que digo, a ver, todos han dado media vuelta al planeta, o sea, para hacer estancias en Berkeley, en Hannover, en Finlandia. O sea, que el que menos habla son 3 idiomas, tiene 2 másters y etcétera, 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 ¿no? Exactamente, y además como mínimo 10 o 12 publicaciones de primer cuartil, quiero decir, nivelazo impresionante, y algunos ya con proyectos de investigación propios, un IP que se llama, o sea, claro. Cuidado que estamos hablando de gente muy, muy formada, que para esta plaza no hace falta. Claro, aquí el problema no es decirle se lo vamos a dar a este, sino qué pena que estos 4 no se lo podamos dar también, ¿no? Perdona, hemos quedado para el viernes a la 1, porque por las clases de mando hay otra posibilidad, para ver a quién se la damos de 5. Cuidado, es que... Al final moneda al aire, profesor. Al final moneda al aire. No, en absoluto. Hemos establecido una rúbrica de valoración. No, esto es importante, este tipo de trabajo. Estamos dándole, aunque sea un trabajo temporal, estamos en principio hablando que puede ser el primer paso de una carrera académica seria. Claro. Ahora fíjese, dice un trabajo temporal que puede llegar a 4 años, dice, como máximo. Sí. Esto es aquí, si aquí estuviera Santiago Niño Becerra, diría que eso es un lujazo. Eso es un lujazo que nos vamos a tener que olvidar de él. Que evidentemente... Y ya lo ha oído usted en alguna ocasión. Lo que no es un lujazo es que escuchen a la Merkel cuando le preguntaron que por qué se gastan tanto dinero en educación y respondió que porque no educarnos cuesta mucho más dinero, ¿vale? Y al señor Niño Becerra quizás que cuando hable de otras cosas diga lo que quiera, pero para la educación, que es una pieza fundamental en nuestra sociedad, si queremos tener buenos profesionales, queremos tener buenos médicos, buenos ingenieros y buenos paletas, me es igual, hay que tener una buena formación. Y ahorrar dinero en educación y formación es tirar la sociedad. No, está claro que cuesta más un país de ignorantes que lo que te cueste la educación. No, lo que Santiago Niño Becerra se refiere es que la sociedad va hacia un sistema en el que ese trabajo de por vida, ese trabajo en el que tú entrabas en los bancos de botones y acababas de director de no sé qué, todo eso se ha acabado y que el trabajo se va a tener prácticamente que conseguir día a día. Pero no por un tema económico, sino porque la sociedad económica nos va a llevar a ese sistema. Yo no entiendo. Con el debido respeto, la capacidad futuróloga de los economistas, disculpa, ninguna. Bueno, ¿saben qué año termina el último libro de Santiago? En el 2064, o sea, dentro de 44 años. No lo veremos. ¿Qué serio le veo, doctor Guerola? Yo no sé si es porque cada vez tiene usted el mostacho más fornido y poblado y la barba más poblada, que no se le ven los labios, pero le veo muy serio. Ya va a durar poco esto. ¿Sí? ¿Se va usted ¿va a hacer usted un afeitado rápido? Un poquito, sí. Bueno, un recorte, ¿no?
Ya lo veréis, la semana que viene. Ah, sí, ya la semana que viene no hay programa, doctor Guerola. Hoy es el último de la temporada. El siguiente programa. El año que viene. A la vuelta de vacaciones. Al año que viene. El día. Bueno, estaba escuchando. ¿Y qué le parece lo que estaba escuchando? Bueno, es evidente que la educación es el plato fuerte para que un país pueda salir adelante. Un país serio bueno, sin educación no tiene ni futuro. A pesar de lo que digan los futurólogos, en nuestro país, cuando un empresario, y normalmente el pequeño empresario, mediano empresario, tiene un trabajador que se ha adaptado a su política y a su empresa, no lo deja escapar. Dudo mucho que lo vaya a ir cambiando cada 4 años. Quizá en un sistema norteamericano donde pues hay una rifa de buenos trabajadores que les llaman, les ofrecen cambiar de empresa, quizá allí es distinto. Pero aquí, en un futuro próximo, yo no veo esto de ir cambiando. Sí que desafortunadamente aumentará los trabajos temporales, pero no porque sea mejor o peor, sino porque a los empresarios les conviene ajustar las plantillas a la demanda de trabajo que tengan y buscar el más barato. Sí. Don Modesto, vamos a hablar de un tema que a usted le apasiona y al profesor Ayue le apasiona, les gusta, el cannabis terapéutico. Estos 20 minutos que nos quedan vamos a dedicarlos al cannabis terapéutico, porque no únicamente la Unión Europea está pendiente de las vacunas de la COVID, sino que también, me decía el profesor Ayue, que el Tribunal de la Unión Europea, esto hace ya un mes, avala la venta del cannabidiol, el CBD, que no ve como un estupefaciente. Y además, en noticia de este mismo mes de diciembre, la ONU reconoce oficialmente... Pues aquí pone la ONU. Pues es la OMS, que es el organismo oficial correspondiente. Pues mis compañeros de La Vanguardia aquí, sí, efectivamente, empieza con la ONU y luego sigue con la OMS, pero el titular pone la ONU. Bueno, pues la OMS, la organización... No, Gazapo. Me parece más lógico que sea la OMS que la ONU, está claro. Reconoce oficialmente las propiedades medicinales del cannabis. ¿Esto qué significa a presente y futuro del cannabis terapéutico, profesor Ayue? Mucho. De verdad es que la decisión de la Unión Europea es muy interesante, sí, porque va a permitir que pueden haber productos alimenticios que contengan cannabidiol. Recordemos que siempre es el problema THC, ¿no? Entonces, aunque van a tener que tener un registro específico de lo que se llama nuevo alimento y confirmar la seguridad, al menos va a tirarse adelante. Pero lo más importante para nosotros es que lo que ha dicho la OMS, porque al dejar de ser estupefaciente la planta entera, entonces podremos utilizar esa planta como medicamento. Porque hasta ahora el problema que se planteaba era que si querías iniciar cualquier estudio, ensayo clínico, cualquier tipo de estudio, el hecho de que la planta fuera estupefaciente lo complicaba todo. De hecho, ¿te acuerdas que nosotros ya teníamos en el Colegio de Barcelona, ya preparado, habíamos hablado con la dirección de la Generalitat, un estudio para montar un procedimiento a través de una prescripción médica, una elaboración de fórmula por la farmacia, para hacer un medicamento personalizado para cada persona? Esto el doctor Guerola ya lo ha hablado muchas veces, la importancia de personalizar a cada paciente, ¿no? Y entonces tenemos este hándicap de que evidentemente te encontrabas en que la regulación era tan estricta que lo complicaba todo. Ahora, si no pasa nada, podremos ya solicitar este tipo de estudio. Veremos en cuanto sea posible, porque evidentemente en este momento las autoridades sanitarias no están muy preparadas para hacer otra cosa que no sea afrontar la COVID, ¿no? Pero bueno, en cuanto se pueda, nos pondremos otra vez en marcha y haremos un paso que yo creo que es fundamental, que es convertir el cannabis en una planta medicinal. Y eso para mí es muy importante. Estaba considerada como droga, estaba en la denominada lista 4. Y ahora, en una votación, mayoría simple de los 53 estados de la Comisión han decidido retirarla. Pero la decisión viene provocada por algún estudio, viene provocado por algo, hombre, ¿no? Claro.
Quiero decir, a ver, la votación es política y, por cierto, Rusia y algunos países del este son los que se han negado. No sé ¿Sí? exactamente por qué, me gustaría saber qué decisión política hay ahí en medio, ¿no? Pero evidentemente la OMS no cambia de una lista a la otra sin un informe de seguridad y correspondiente. Quiero decir, eso está claro que no es una pura decisión política. Pero eso ha resultado que era la OMS. Sí, Y sí, la OMS trabaja con informes médicos y con informes técnicos. sí, Por sí. tanto, a ver, tenemos un montón de países que están utilizando el cannabis como medicamento. Sí. Y países de mucho nivel, Canadá, Alemania, Francia. Por tanto, a ver, la información que tenía la OMS seguro que era suficientemente buena como para poder tomar la decisión que ha tomado. No hay ninguna duda. La tenía en la lista de drogas más duras, más difíciles de aprobar, y ahora supongo que lo subirá en esa lista, no sé, al 1 o al 2 a lo mejor. No, está en la lista 1 y con La esto ya lista 1, podremos. vale. Ya está, está bien. Esto era muy importante Sí. para esto, para eliminar de ese nivel de uso de estupefaciente duro, como si fuera heroína. Prácticamente Sí, estaba sí, 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 en la misma exacto. lista. En el mismo. Bueno, eso me recuerda a la lista de las pseudociencias también, ¿eh? Me recuerda que había muchas metidas en la misma lista de las famosas pseudociencias. Doctor Guerola, diga. Durante muchos años ha sido un verdadero absurdo Sí, que se considerara al cannabis una droga tan dura. Hay estudios, un montón de estudios. Y uno de los mejores que hay, a mi gusto, es uno inglés en que determinan sin lugar a dudas que es mucho peor el alcohol que el sí, cannabis, es posible, sí, sí, sí. tanto a nivel de dependencia, Como de daño porque físico, ¿no? provoca una Sí, sí. dependencia física y psíquica, mientras que el cannabis solo va a provocar una psíquica, como a nivel de efectos secundarios. El cannabis no va a provocar una hepatitis o una miocardiopatía alcohólica o una encefalopatía alcohólica. Sí, sí. Con lo Pero bueno, cual es tan absurdo que se haya catalogado al cannabis como una droga peor que el alcohol, cuando es exactamente lo contrario. sí, sí. Bueno, Eh, esto también es como no puedes fumar en un avión, pero te puedes cargar de whiskies en un avión, ¿no? O sea, nadie, por muy puede molestar el tabaco. Yo soy un exfumador, como saben, pero nadie va a armar la marimorena en un avión por fumarse una cajetilla de cigarros más que molestar al vecino de al lado. En cambio, alguien que se tome 2 o 3 cargaditos, pues puede originar incluso un serio problema de seguridad en el vuelo. Pero bueno, doctor Guerola, bien está lo que viene a cabo, bien está No, cuando no, no. rectificar es de sabios, ¿no? Perdón, bien está lo que bien empieza, O bien empieza. porque eso es un primer paso. Estamos aún muy lejos de autorizar el cannabis como medicamento. Hace falta andar muchos trabajos científicos bien hechos, muchos estudios. Sí. Estamos al inicio, pero bien está que empecemos, porque para acabar primero hay que empezar. sí, Además, sí. Además es sí, importante porque como hay mucho dinero interesado en este mundo sí, del cannabis, sí. es muy interesante que se destine al uso medicinal. Y que no se destine a otro tipo de uso. Eso también es una cosa que tener en cuenta. Por otra parte, hay otro mercado que está creciendo muchísimo, que es el mercado del cannabis industrial, el que evidentemente no tiene ningún uso ni lúdico ni medicinal, pero sí que tiene muchísimas utilizaciones de todo tipo industrial. Y eso nos favorecerá tener, pues bueno, materias en todos los sentidos, hacer los estudios correctos en todas las situaciones que corresponda a cada uno y utilizarlo en su justa forma. Yo creo que el cannabis medicinal se desarrollará rápido porque como hay bastante información y lo que más falta son algunos estudios clínicos, digamos, de nivel de evidencia 1A para que sea en doble ciego, aleatorizado y demás, que es lo que no hay porque nadie hasta el momento había invertido demasiado dinero en este sentido. Yo creo que ahora aparecerá dinero y esto permitirá el desarrollo clínico y medicinal del cannabis, porque evidentemente las posibilidades de uso, y el doctor Guerola también lo sabe también o mejor que yo,
de muchas situaciones que son mejorables y con el tratamiento con cannabis serán menos perjudiciales, o sea, con un nivel de riesgo de efectos adversos mucho más bajos, yo creo que poco a poco lo iremos imponiendo. Y ahora lo que se tratará, doctor Guerola, es lo que usted decía también cuando hablábamos las primeras veces, aparte de la educación, ir cambiando lo del porro, lo de la marihuana por cannabis y cannabis medicinal o cannabis terapéutico, el tema de la regulación, el tema de la legislación. Hay mucha pasta detrás de todo esto, hay mucho interés detrás de todo esto. Y cuando hay mucho dinero, siempre sale el listo, o los listos, o los que quieren meter mano bien en el cajón, ¿eh? Eso es evidente, pero estamos partiendo de un uso medicinal prácticamente cero. Sí. 4 locos que por su cuenta y riesgo lo usaban y nada más. Con lo cual, este problema de que el dinero pueda acabar alterando el fin, yo creo que aún tenemos unos cuantos años para que pase esto, porque hay mucho que andar. Hay muchos estudios que hacer. Gracias a Dios, hay bastante hecho también en cuanto a decir en qué enfermedades se puede administrar únicamente cannabis y en qué otras enfermedades el cannabis ayuda a la farmacología convencional para obtener mejores resultados con menos efectos secundarios. Hay bastante hecho, o sea que si hubiera un interés, yo creo que en un plazo breve no sé, 2 o 3 años, se podrían obtener buenos resultados. No sé si buenos o malos, porque si se hace un estudio es para saber si son buenos o malos. Pero en 2 o 3 años se podrían tener resultados para establecer una pauta terapéutica en un grupo importante de enfermedades. Entre los que han estado en contra, decía muy bien el profesor Allué, Rusia, China, también veo Cuba, también veo Venezuela, o sea, veo Brasil, Pakistán, o sea, veo democracias consolidadas, ¿verdad? las que están en contra de todo eso. Ahí también imagino que el farmacéutico, el experto en plantas, tendrá un papel fundamental, profesor. A ver, si utilizamos un medicamento, pues evidentemente ahí está el farmacéutico. Y teniendo en cuenta que el desarrollo no va a ser de tener un medicamento registrado con una indicación terapéutica, porque ese sí que va a ser un camino muy largo, como dice el doctor Guerola, hasta que alguien consiga un registro. Pensemos que incluso el último medicamento que tiene simplemente CBD es un medicamento con una indicación compasiva, una indicación que se acepta, pero que no se da como la mejor. Y es porque resuelve un problema gravísimo, que son las epilepsias refractarias en los niños, ¿no? Por tanto, tener un medicamento específico va a costar un poquitín más, porque los desarrollos de los medicamentos actualmente son muy largos. Pero el uso compasivo a través de una fórmula magistral, lo que llamamos actualmente un medicamento personalizado, que es lo que se está haciendo en otros países del mundo civilizado. Si es que no, a veces no hay que inventar, de verdad, que simplemente hay que coger los modelos que ya funcionan en otros países y ponerlo en marcha. Y estamos en lo de siempre. Si vamos a dudar de que un médico sea capaz de prescribir un medicamento y de que un farmacéutico pueda hacerlo, pues disculpe, usted no sabe lo que es la salud pública, sin duda alguna. Pero es que incluso veo que hasta ahora mismo, por ejemplo, de Chequia no se podía transportar a Francia este cannabidiol porque era considerado evidentemente una droga. Y como era considerado una droga, pues no se podía desplazar. Ahora, al no considerarse droga, se puede, entre países... Pero tú imagínate, en este momento, el mayor productor de cannabis medicinal, también del otro quiero entender, de Europa es España, ¿vale? Cuando tú solicitas permiso para cultivar cannabis terapéutico, cannabis medicinal, lo tienes que solicitar a la Agencia Española del Medicamento y le dices dónde lo vas a cultivar, la variedad, porque hay una lista de variedades específicas, el control del THC, toda una serie de requerimientos técnicos y finalmente te exigen saber quién te lo va a comprar. Claro. Y ese comprador nunca puede ser una empresa española porque en España está prohibido. ¿Vale? Por tanto, te lo compra una empresa alemana, una empresa holandesa, ¿vale? Pero nunca una empresa española porque no está autorizado.
Ahora, con este cambio a la 1, probablemente tendremos muchas más facilidades para que empresas españolas puedan transformar la flor, que es básicamente la cuestión, en extractos o en otros tipos de formas y se pueden utilizar como fórmula magistral en España o en otros países de Europa, como ya se está haciendo actualmente. Eso usted que tiene mucha experiencia en el tiempo, ¿cuánto se podría demorar? Bueno, es que en Pe- este momento la agencia está muy pensa- colapsada. Pensando que aquí, evidentemente, no va a tener la prioridad de una vacuna como la COVID, Exacto. que se están acortando los plazos. Es decir, aquí vamos a ir a Al, los plazos normales al o menos, incluso un poco más, ¿no? al menos los estudios de seguridad sí que ya los tenemos. Al menos eso ya hemos aguantado. Bueno, Fase 1 y 2 están superados con el cannabis, por tanto, iremos mucho. los 2, 3 años que decía el doctor Guerola podrían ser. Sí, sí, sí. Yo creo que incluso, incluso antes, en plan ya hacer estudios pilotos previos Mm, para abrir el camino, porque esto es lo de siempre. Primero hay que abrir el camino, mostrar que los procedimientos, los protocolos sí. funcionan adecuadamente, porque claro, se trata de hacer una formación específica para los médicos para que sepan cuáles son las indicaciones que pueden formar parte de esa prescripción, por supuesto, y a partir de ahí los cursos para los farmacéuticos que puedan fabricar el producto, que eso tampoco tiene mucho problema, porque recordemos que las farmacias que hacen fórmulas magistrales están sometidas a un control estricto Sí. de sus procedimientos de fabricación, por tanto no sería nada extraordinario. Y si empezamos en Cataluña, después lo enseñaremos evidentemente a otras partes de España y como siempre a la que se vea que ahí hay posibilidades. Y sobre todo, como lo de siempre, cuando tú tengas una madre encantada de que le haya solucionado el problema a su hijo, Sí, de verdad que las asociaciones de cannabis, que hay unas cuantas en sí, España muy sí, activas, sí. te aseguro que apretarán, vamos, hasta el fondo. Bueno, Mira, yo, si yo fuera una empresa de las que me dedicara a esto, el primer fichaje que haría, aparte del profesor Ayude, también sería al doctor Guerola, por la experiencia que por sí mismo se ha labrado, Modesto. mira, yo solo te digo que ninguno, ni uno solo de Ujú, los pacientes a los que yo les he suministrado o recetado ujú. cannabis, ni uno solo ha tenido efectos negativos. Ni uno. Bueno, porque sabías muy bien a quién le dabas y lo que le dabas. Sí que, y ya lo comentamos anteriormente, Mm. con el cannabidiol, algunas personas no lo toleran demasiado bien a nivel gastrointestinal, Bueno, en mi experiencia. Ujú. Pero solo son trastornos gastrointestinales, no estamos hablando Sí, sí. de ninguna complicación o efecto secundario grave. Ujú. ¿Eh? Cambiando el porcentaje de THC-CBD, pues se resuelve ese problema. Pero cuando había un predominio muy claro de CBD, algunas personas se me han quejado y he tenido que cambiar el ratio entre THC-CBD. Bueno, por cierto, no me acordaba, una noticia. El ¿cuál? 21 estoy invitado a asistir a través de Zoom a la presentación de los tratamientos de medicina tradicional china de la Academia de Medicina China de Pekín, en directo. ¿Qué me dice? Ya, ¿Qué me ya lo dice? explicaré el año que viene. Bueno, no, ¿le podemos ver? No, no tengo ni idea, me han enviado, he visto hoy he visto que no pude ver el correo porque no he tenido tiempo material, ¿Cómo está de pero chino? ¿Cómo está de chino? no, no, Ah, pues será en inglés. supongo que Es una presentación, o en es inglés una presentación, o se lo traducirán, no, claro. es una presentación internacional y sí, creo que ya me comunicaron así de voz de que había traducción en inglés porque evidentemente si fuera en chino, No, no. bueno, escucharlo estaría muy bien, Sí, pero sí, sí. como no me Josep, pongan las fíjate en sorpresas. la cantidad de chinos que habrán con sus auriculares para que les traduzcan del inglés al chino, Sí, efectivamente, porque en efectivamente. muchas zonas de China el inglés, Sí, sí, incluso en profesionales. sí, 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 no, sí. no. No, pero esta es una presentación, digamos, oficial mundial de la Academia de Medicina Tradicional Ah, China de bueno. Pekín, que quiere presentar sus logros con los tratamientos de diversas fórmulas clásicas. Ya hizo un avance en el Congreso de Fitoterapia de ASEFIT en octubre respecto a los ensayos que están haciendo Ujú. los chinos con plantas medicinales, en mezclas de plantas medicinales. Y ahora se ve Bueno, que quieren pues salir bueno. a presentar al mundo cómo ha ido
y supongo que nos van a decir que gracias a esto, por eso están mejor que nosotros. Claro. Ya os lo explicaré. Hombre, el 12 de enero lo esperamos. El 12 de enero, que será el primer martes lectivo nuestro, lo esperamos en candeletas, como decimos. Profesor Ayué, doctor Guerola, muchísimas gracias. Dentro de lo que cabe, como les estoy diciendo a todos los amigos estos días, que paséis unas buenas fiestas. Recuerdos en casa, sed buenos y hasta el año que viene, si Dios quiere. Un abrazo. Un abrazo y hasta el año que viene. Gracias, Modest. Gracias, Josep. Cuidaros mucho. Gracias, Alex Alari. Gracias, señoras, señores. Ha sido un placer. Mañana volvemos, en el que será ya por lo que a salud y calidad de vida respecta, y así el último día lectivo de este 2020 que queremos olvidar cuanto antes. Gracias. Les habló Ricardo Aparicio. Sean muy felices y, sobre todo, tengan mucha salud. Buenas noches.